La actualidad de nuestro pueblo en De Buena Mañana, el programa matinal de Radio Cartaya con Isabel Horta y Mari Carmen Díaz. Te esperamos de 9 a 1. Radio Cartaya, la fuerza de la palabra. Desde hace más de una semana venimos hablando de este mes de noviembre, de el 25N. El 25 de noviembre se celebra el Día contra la Violencia y este año se ha presentado en el Ayuntamiento una programación muy completa. Cartaya, silencio, nunca más, rómpelo. Hemos hecho programas en televisión, se han llevado a cabo diversas actividades, exposiciones. Todavía queda mucho por decir, porque como en más de una ocasión ya nos ha comentado Carmen María y la propia teniente de alcaldesa y concejala de este área, Consolación Benítez, todo el año están atendiendo a todas las personas que se acercan por el área de igualdad, a veces para comentar su situación y otras veces, bueno, pues también para informarse. Hoy nos acompaña precisamente dos personas que tienen mucho que decir y que vamos a intentar conocer qué es la violencia, cómo se gestiona, tiene unas características determinadas, también existen diferentes ciclos de la violencia. Cuando alguien se siente maltratada, existe un periodo, un ciclo, pues un ámbito. Son preguntas que a veces igual nos la hemos hecho más de una vez y en otras ocasiones a lo mejor nunca antes nos hemos parado. Así que primeramente voy a darle la bienvenida a Carmen María Zamorano, coordinadora del área de igualdad y trabajadora social del CIN. Yo le preguntaba a ella, ¿CIN qué es? En mi mente pensaba ya en el Centro de Información a la Mujer. Y es que precisamente son unas siglas, Carmen, con mucho significado para vosotras o para ti, porque como llevo toda la vida viéndote, haciendo lo mismo, intentando velar por los derechos de todos, en definitiva, que yo creo que ya las siglas son importantes y bueno, si alguien tiene alguna duda, pues el Centro de Información a la Mujer. Carmen, buenos días. Buenos días. Bueno, mucho que decir y yo quiero que tú seas quien me presente a la invitada que tienes ahí a tu derecha. Bueno, pues buenos días. Gracias a Radio Cartaya por darnos este espacio para poner voz, ¿no?, a nuestros recursos. Tengo hoy el placer de contar conmigo con Laura. Laura Fernández, ella es la psicóloga del Centro de Información a la Mujer, porque nuestro área pues está formada por tres grandes patas. Una que es la pata de servicios sociales, el área de trabajo social, más que de servicios sociales, donde se gestionan recursos y se hacen las derivaciones tanto al área en este caso de asesoramiento jurídico como de asesoramiento psicológico. Y hoy pues tenemos el placer de contar con eso, pues con Laura, que es la persona que lleva ese apartado psicológico, ese apartado tan esencial para nuestras mujeres. Laura, bienvenida. Muchas gracias, buenos días. Bueno, pues tenemos por delante una charla que, fíjate que en la presentación me he visto como un poco rodeando mucho para hacer la exposición. Y es, en definitiva, quizás lo que no hay que hacer. Cuando una persona realmente se está viendo maltratada, directamente debería de ir. Pero, Carmen, eso así no es, ¿no? Aguantamos mucho. Eso no es así. Normalmente el proceso de violencia de género, y antes de poder llegar al Centro de Información a la Mujer, bueno, pues la mujer pasa por una serie de ciclos, de etapas, de situaciones, ¿no? Y hasta que no tiene claro la situación, o es muy grave la situación que tiene, no se decide interponer esa denuncia o acudir a nuestro servicio. También es cierto que hace unos años la media, desde que se iniciaban los malos tratos hasta que se terminan o se interpone la denuncia, rondaban los 10 y 15 años. En nuestro centro estamos viendo que cada vez ese periodo de tiempo se va reduciendo considerablemente. Y eso viene dado por la información, por supuesto. Bueno, esa información tiene que ser veraz y es lo que nosotros queremos hoy analizar, pues nuevamente esta palabra, estas situaciones que desgraciadamente viven muchas personas. Yo voy a ir proponiendo así los temas, ¿no? Y bueno, pues vais matizando la respuesta una u otra o las dos, porque a veces sumar diferentes opiniones pues hace que el oyente pueda entender mejor lo que queremos decir. ¿Sabemos ya qué es la violencia? Claro que sí, por supuesto.
Bueno, yo quisiera matizar esto, ¿no? La violencia de género tiene unas características que la distinguen de otros tipos de violencia y queremos hablaros de ello en primer lugar, antes de explicaros, ¿no?, cómo se manifiesta esta violencia de género. Lo que está de base en la violencia de género es la idea de superioridad moral e intelectual del hombre sobre la mujer. Es como la desigualdad en mayúsculas, ¿no? Esto es la base fundamental, ¿no? Además, esta violencia se ejerce para dominar a las mujeres y tener bajo control este orden social que nos baja varios escalones por debajo de los hombres. Hay que destacar, importantísimo, que suele estar presente en todas las culturas, independientemente de la clase social y en todas las edades. Como todas las violencias, la violencia de género es aprendida, es decir, a los hombres se les permite el uso de la agresividad para expresarse y para controlar, y se tolera y se justifica por parte de la sociedad. A las mujeres siempre se les espera que seamos obedientes y muy comprensivas. Destacar, lo observamos a diario en nuestro trabajo, ¿no?, que solo se reconoce abiertamente que se sufre violencia de género si existen agresiones físicas. Y si no las hay, la opinión de la sociedad en general y de muchas mujeres que las sufren es que si no hay esa agresión física, entonces esto no será violencia de género, ¿no? Efectivamente, para terminar un poco de definir lo que está diciendo Laura, ¿vale?, tenemos que entender por qué se produce esta violencia. Esta violencia, existe un ciclo que se ha estudiado en muchísimos casos, que el ciclo de la violencia tiene 3 fases, ¿vale? Está la fase de tensión, que es cuando se acumulan tensiones, es decir, hay una forma imprevista, negativa, que se cambia repentinamente de estado de ánimo. Es cuando de manera inesperada yo llego a mi casa y porque no está la comida puesta en la mesa, la tiro, o te echo la culpa porque no está lo suficientemente caliente, o simplemente no me apetecía comer eso. Y estallo. Hay una explosión de la violencia, que es cuando se produce la agresión. Es decir, te pego el empujón, te insulto, te agredo físicamente, te pego tirones de pelo. Esa es la fase de explosión, pero después viene una fase muy peligrosa, que es la fase de arrepentimiento o de luna de miel. En esta fase de arrepentimiento de luna de miel ocurre la frase de esto no va a volver a ocurrir, estoy muy arrepentido, yo no soy así, es que tengo un problema con mi trabajo, es que he venido muy agobiado de casa y, bueno, tú tienes que entender que esto ya no va a pasar más porque te quiero mucho, porque yo sin ti no soy nada. ¿Qué ocurre? Que cuando esta fase de arrepentimiento o luna de miel llega, intento olvidar esas 2 fases anteriores. ¿Cuál es el problema de este ciclo? Pues que este ciclo es circular. Detrás de uno viene el otro. Lo que en un principio, una fase de acumulación de tensiones puede durar 15 días, un mes, con el paso de tiempo, esta fase de acumulación de tensiones cada vez más pequeña se va reduciendo porque cada vez entro más en la fase agresiva, en la fase de pegar, ¿vale? En la fase de agredir, de hacer daño. Y el arrepentimiento o luna de miel prácticamente desaparece. Es decir, que tengo una fase muy cortita de acumular tensiones porque continuamente te estoy agrediendo. Ese ciclo es cuando se llega incluso a los 38 fallecimientos que hemos tenido este año. Esa gran suma, 38 fallecimientos de mujeres. Ante estas fases, ¿cómo se gestiona? Vamos a ver, la gestión inicial para trabajar estas fases es el poder reconocer que esta situación existe y poder recurrir a los servicios especializados como son nuestro servicio del Centro de Información a la Mujer del Área de Igualdad, ¿vale? Para que desde un inicio poder poner de manifiesto y hacerte reconocer que realmente lo que estás sufriendo es un proceso de violencia de género, ¿vale? Y poderle poner remedio. Remedio para que finalice, es decir, para que esa fase de arrepentimiento no se pierda, o se deje de ocurrir, pero porque ya yo he denunciado. Es decir, he roto el círculo de alguna manera. Es la única manera que hay, rompiendo el círculo.
Es decir, Carmen, concluyendo un poquito en esa respuesta que tú nos has explicado también, hay que evitar todos los es que y todos los pero no lo volveré a hacer, pero perdóname, pero esta es la última. En esas fases que has comentado, imagino que también entran las áreas que tenemos dentro de igualdad, los técnicos y los profesionales que, como lo decíamos en el programa de la tele, detrás siempre hay un equipo para atender cada una de las situaciones, porque aunque parezca que son iguales, todas son distintas. Por supuesto. Cada apartado de nuestra área de igualdad, el personal, en este caso pues somos las 3 mujeres, somos las técnicas del área de igualdad, trabajamos de una manera distinta pero coordinada todas estas fases del ciclo de la violencia. Es decir, nos llegan mujeres con denuncia interpuesta, que ya tienen un daño colateral sufrido de mucho tiempo, nos llegan mujeres que están en una fase inicial de violencia de género y que se han decidido denunciar, y nos llegan mujeres con una dependencia emocional tremenda que no se deciden a denunciar. Nuestro trabajo está desde el inicio, es decir, desde que la mujer decide venir o incluso antes. Nuestro trabajo está en venir hoy aquí para hacer prevención, tanto aquí al público, a la ciudadanía, como a los centros escolares con el alumnado, para hacer esa prevención. Desde ahí está nuestro punto de trabajo. Y, por supuesto, la atención directa, tanto a mujeres que sufren violencia de género como que tienen, en este caso, otra serie de situaciones que necesitan nuestro servicio. ¿Cómo se gestionan los casos en cuanto a la rapidez y a la actuación? La rapidez es prácticamente inmediata. Nuestro servicio, tenemos un servicio de 8 a 3 en nuestra área, pero está el número 900-222-999, que es el servicio de atención a mujeres víctimas de la Junta de Andalucía, que están 24 horas al día, 365 días al año. Acompañado a estos recursos está el recurso de Policía Local y de Guardia Civil, que va a atender cualquier demanda. Nosotros disponemos además de una comisión técnica de prevención de violencia de género y promoción de la igualdad, en la que las áreas como Centro de Salud, Policía Local, Guardia Civil, estamos muy coordinados. Es decir, a las mujeres cuando llegan, para aseverarnos de que tienen esa información, se les solicita una autorización para que se nos derive. Automáticamente es derivada a nuestro servicio y nosotros pasamos en el plazo de 24 horas a ponernos en contacto con ella para citarla. De forma reiterativa habrá personas que nos estén escuchando y digan, bueno, pues siempre al final se dice lo mismo en torno a la violencia, pero siempre hay una persona que a lo mejor es la primera vez que nos escucha y que no ha dado ese paso y está siendo maltratada. ¿Existen unas características determinantes? Bueno, lo has comentado antes, pero para profundizar quizás un poquito más. Bueno, yo sí quisiera explicaros cómo se manifiesta esta violencia de género, ¿no? Es la actual ley en Andalucía la que incluye diferentes tipologías, ¿no? Empezamos en primer lugar por la violencia física, porque quizás es la más visible y reconocida, ¿no? Como antes explicaba, ¿no? Que sería pues eso, el uso de la fuerza del hombre contra el cuerpo de la mujer o hacia su entorno familiar, ¿no? Como forma de agredirla a ella, pues que produciría un resultado como lesiones físicas o algún riesgo de poder padecerlas, ¿no? Hablamos de golpes, de heridas, de fracturas, de arañazos, de empujones, de zarandeos. Pueden producirle una incapacitación física a la mujer, ¿no? Y estas son las consecuencias de las agresiones. O incluso hablamos de un nivel de daño que puede provocar la muerte, ¿no? En el caso del feminicidio. Pero no nos quedamos con este ámbito nada más, ¿no? La violencia psicológica es actualmente la más empleada y es importante darle un peso porque las amenazas, las humillaciones, los insultos, el control, esa exigencia de obediencia, de sumisión, ese aislamiento de amistades, de la familia, esa culpabilización de que lo que estás haciendo no está bien, es limitar a la mujer en su libertad, es ejercer esa violencia también en el entorno familiar para que ella sufra, ¿no? Son ataques que pueden ser más directos, ¿no? Se entienden bien, un ataque directo en forma de insulto, por ejemplo, ¿no? Pero a veces esta forma es mucho más sutil, ¿no? Más indirecta, ¿no? Es un menosprecio, donde ella a veces ni considera que está sufriendo un ataque, ¿no? Incluso a veces la mujer puede sentir que no está haciendo bien y que es ella la que está haciendo algo incorrecto, ¿no? Y que incluso se merece
esos insultos y se merece lo que él le está diciendo y lo que él le está haciendo, ¿no? Lo que es indiscutible es que este tipo de violencia genera un profundo sufrimiento y un sentimiento de pérdida de valor muy importante en las mujeres que la sufren. Su autoestima, podemos decir que queda reducida a la mínima expresión, ¿no? En muchos casos ni siquiera son conscientes de estar siendo maltratadas cuando es la violencia psicológica lo que prima. Y se puede considerar, yo diría que en el 100% de los casos es prácticamente la violencia psicológica está presente siempre, ¿no? Y es fundamental darle un apartado especial. Por supuesto, Laura. Dentro de esa violencia psicológica como está, podemos encuadrar también lo que es la violencia económica. ¿Por qué? Porque lo que hace la violencia económica es que son los actos o los comportamientos en los que el agresor, de manera intencional, reduce y controla absolutamente todos los ingresos que tiene la persona y cualquier tipo de recurso financiero. Es decir, señales, pues no te voy a prohibir que trabajes. No nos olvidemos que la independencia económica va a marcar el poder manejar nuestra vida, te va a controlar de cualquier manera el dinero que gastas. Es decir, si yo estoy trabajando, te voy a dar para que tú compres la mínima expresión y tú constantemente me tienes que estar pidiendo dinero y me tienes que estar dando explicaciones de todo lo que haces. Es decir, controlo tu vida y tus movimientos. Va a retener absolutamente todo el dinero, te contribuye mínimamente a el dinero que le está ganando. Y por supuesto, el que ganas tú también te lo va a manejar. Te obliga a trabajar en un negocio familiar en el que no apareces por ningún sitio. ¿Esto qué genera? Esto va a generar un control de él sobre ella que de manera psicológica va, como decía Laura antes, ¿no? La autoestima a la mínima expresión. La violencia sexual, ¿no? Como otra tipología, ¿no? Es imponer la fuerza, la intimidación o el uso de drogas, ¿no? Lo que habitualmente se llama la sumisión química, es esa imposición de relaciones sexuales no consentidas, evidentemente por la mujer, ¿no? El abuso sexual y, bueno, exista o no una relación sentimental con el hombre, es decir, puede ser un desconocido el que ejerza esta violencia sexual. Puede ser tu novio, tu marido o un amigo, ¿no? En definitiva, es como imponer una actividad sexual de manera forzada, en contra de tu voluntad, sin tu consentimiento y, por supuestísimo, sin tu agrado, ¿no? Ni siquiera es necesaria que exista la penetración, ni que se llegue a producir el acto sexual para que la violencia sexual tenga lugar, ¿no? En este apartado quisiera referir la explotación sexual, ¿no? De mujeres y niñas como otra forma de violencia de género, ¿no? Para obtener beneficios, el hombre utiliza la violencia, esa intimidación, ese engaño, ese abuso de su superioridad o incluso abuso de la situación de vulnerabilidad de la mujer y de la niña. Y al fin y al cabo es para que ejerzan la prostitución o la pornografía, ¿no? Esta explotación sexual de las mujeres. Queríamos dedicar también un apartado a la ciberviolencia contra las mujeres. Está muy presente y en estos últimos años lo vemos, ¿no? en nuestro trabajo diario, ¿no? Es la utilización de las redes sociales e Internet en general, ¿no? para hacer daño, para dominar, ¿no? El ciberacoso. Se utilizan las mensajerías en línea o el correo electrónico o los mensajes de texto para mandar mensajes sexuales no explícitos y no deseados, ¿no? Insinuaciones, ofensas en redes sociales, ¿no? Son esas ciberamenazas, esa ciberdifamación, esa pornografía no consentida, difundir imágenes sin tu consentimiento, ¿no? Incluso a través de las redes, esas amenazas de violación o de muerte, ¿no? Por otro lado, también tenemos lo que es la violencia instrumental, que no es ni más ni menos que la utilización de determinados instrumentos para atemorizarte. Es decir, romper puertas, romper paredes, romper cristales, arrojar platos. Todo eso lo voy a hacer con un objetivo que es el de herirte. Eso causa a nivel psicológico un estado de miedo y terror, pues cada vez que escucho la cerradura de la puerta. Por otro lado,
algo muy importante que últimamente se está hablando muchísimo, que a raíz de la modificación de la normativa vigente de la ley, es la violencia vicaria. La violencia vicaria es aquella que, con el objetivo de dañar a la mujer, se utilizan a los niños y a las niñas, hasta llegar al límite ya no solamente de matarlos o de matarla, ¿no?, sino de llegar a hacer que su madre jamás en la vida, como los últimos casos que hemos tenido, puedan saber a dónde están esos niños. Esa incertidumbre, es decir, no solamente le da muerte, pero además, como lo que consigo es el daño extremo hacia la mujer, voy a impedir para que sepas incluso a dónde están. Esto es la muerte en vida de las mujeres. Difícilmente, y tienen un proceso tremendo, la recuperación de estas mujeres. Es decir, imaginaros, lo que más nos podemos querer son nuestros niños y nuestras niñas, nuestros hijos y nuestras hijas, y este agresor es capaz de hacerle daño, de terminar con su vida, con un único objetivo, que es hacerle daño a la madre. Por otro lado, lo que queremos también es la violencia, reseñar la violencia en los medios de comunicación. Últimamente, cada vez más, los medios de comunicación se han hecho eco de las necesidades que tienen mujeres y hombres de construir un mundo sin violencia. No nos olvidemos que los medios de comunicación es la puerta de entrada de nuestros hijos, de nuestras hijas y del mundo, de la ciudadanía, ¿no? Hasta hace muy poquito tiempo veíamos anuncios en el que los estereotipos masculinos y femeninos se veían muy flagrantes, ¿no? Cuando hablamos de estos estereotipos que se ven, veíamos a mujeres que se representaban principalmente pues limpiando, barriendo, es decir, y eso era, por ejemplo, en productos de limpieza, porque si hablamos de compra, la mujer es la que va a la compra, pero quien va a comprar es el marido, por ejemplo. Si hablamos de la utilización del cuerpo de la mujer solamente como imagen, como florero, coches, anuncios de coches, jamás aparece una mujer conduciendo un coche. Normalmente aparece pues conduciendo utilitarios pequeñitos, que son las de llevar al niño al colegio y a la niña al colegio. El resto de la gama alta, pues lo hacen los hombres, ¿no? Es decir, cuando hablamos de medios de comunicación, también nos estamos refiriendo a la forma de dar las noticias. Es decir, cuando hablamos de que hay una víctima, no hablemos del agresor, hablemos de la víctima. Todo eso se transmite y es nuestra puerta de entrada, nuestra visión. Cuando hablamos de campañas de juguete y nos vamos a cualquier centro comercial de juguete o simplemente hojeamos un libro, automáticamente el libro te aparece dividido entre celeste y rosa. Y evidentemente decimos, hombre, no, pero es que ya a los niños ya hay cocinitas para niños, claro, cocinitas para niños, con colores distintos, utensilios distintos y formas de jugar distintas. Es que ya hay coches para niños, hombre, para que las niñas se puedan montar, claro. Los coches, si lo vemos y no simplemente nos colocamos unas gafas de género para poder analizar esta situación, vemos que los juguetes de niña, aunque sea una espada, y los juguetes de niño, aunque sea una espada, son totalmente distintos. Porque uno está diseñado para que lo utilicen las niñas y otro está diseñado para que lo utilicen los niños. Es una falsa forma de ver que se está llegando a una igualdad de género. Digamos, Carmen, que por ejemplo se siguen cometiendo errores que aparentemente parecen pequeños y que se podrían solucionar, en el caso, por ejemplo, de los juegos. Por supuesto. Ahora que llega la campaña del juguete, como he comentado antes, podemos jugar, hacer ver con juguetes de niños y de niñas de manera igualitaria. Cocinita, si es una cocinita, ¿por qué le tengo que cambiar color a la cocinita? Vamos a ver, si lo que yo quiero es comprar un coche, pues el coche puede ser rojo, azul o amarillo, pero no me lo diferencie por sexo. Es decir, son pequeñas cositas que son perfectamente admitibles. Ahora mismo, además, es importantísimo hacer ver que cuando a los niños los estamos enseñando a jugar, principalmente a dónde van. Como ha dicho Laura al principio, ¿no? Se permite esa violencia porque son juegos muy agresivos. Jugamos a pelea, a fútbol, a espada, a coches de carrera. A las niñas se le victimiza, es decir, se hace juguetes de cuidados, se enseña a cuidar
porque es lo que la imagen de la sociedad está pidiendo, es decir, el rol que se espera de la mujer, que el niño juegue y juega a la pelota, y que mi niña pues juega a cuidar a sus niños, que es lo que se va a dedicar toda su vida. Si desde pequeñitos enseñamos que los niños y las niñas pueden jugar de la misma manera, que tienen unas alas, yo me voy a referir al cuento de ayer, el final del cuento de ayer. Si cada niño y niña tienen alas para hacer que sus deseos se cumplan, ¿por qué le vamos a cortar las alas? Si tenemos que llegar a una sociedad igualitaria, cuando consigamos una sociedad igualitaria, todo lo que este tema que estamos hablando no se va a producir. Simplemente tenemos que llegar a la igualdad. Y para eso es necesario tanto la población masculina como la población femenina. Porque en esto de la desigualdad, hombres y mujeres tienen mucho que perder. Hemos hablado de las formas de violencia que existen, lo hemos explicado de una manera sencilla y concisa para que el oyente lo entienda. Y también hemos hablado o lo hemos comentado sobre el ciclo de violencia. ¿Tiene mucha relación, Carmen o Laura, con el ámbito? Claro, en función, tal y como ha comentado Laura al principio, la persona cada fase que hemos dicho de violencia o cada forma de violencia no se da por separado. Estas formas casi siempre se van a dar unidas. Va a haber una violencia instrumental, va a haber una violencia económica, una violencia física, una violencia psicológica. Salir de ese ciclo de violencia y romperlo es muy difícil. ¿Cuándo va una persona al médico? Cuando reconoce que tiene una enfermedad. Si yo no reconozco que estoy pasando porque no soy capaz de distinguir esa situación de violencia, difícilmente voy a buscar un recurso que me cubra esta situación, que me dé esa medicina que yo necesito para salir de aquí. Y si esto lo hablamos en ámbito del personal más joven, esto es terrible. ¿Por qué? Porque no son capaces, los mitos del amor romántico se confunden con amor. Mito de celos, esto a mí no me va a pasar, yo controlo, él me controla mi correo electrónico, mis medios de comunicación porque me quiere tantísimo que quiere estar conmigo. Todo eso es el inicio de un proceso de violencia de género. Y si no, por supuesto, y en personales mucho más joven, es mucho más grave. Hablaba tú al principio del número tan elevado de víctimas de la violencia de género a la fecha en la cual nos encontramos en el mes de noviembre. Eso a nivel nacional, pero a nivel de Andalucía, ¿cómo está nuestra comunidad con respecto a otras? Tiene unos baremos muy similares. Es decir, ¿no? Muy similares, sí. La proporción es muy similar. Yo sí te puedo decir que, por ejemplo, nosotros en Cartaya, afortunadamente, víctimas de violencia de género no tenemos. Y hace muchos años solamente hubo un caso, ha habido un par de ellos de violencia de género con situación de muerte. Pero sí te digo que nosotros en estos momentos estamos atendiendo a una población con denuncia de 105 personas, según los datos que nos dio la Guardia Civil en Cartaya, y 16 casos abiertos en el Rompido. Nosotros tenemos abierto de expediente abierto como víctima de violencia de género, que estemos trabajando aproximadamente unas 69 mujeres. Es decir, y esto cuando analizamos esto decimos, hombre, es que hay más violencia. No hay más violencia, hay más información. Y las mujeres están menos dispuestas a aguantar tanto tiempo ese periodo tan largo de violencia y acuden antes a los servicios de protección. Porque, bueno, nuestro labor y nuestra granito de arena en algún momento determinado se tiene que ver reflejado de alguna manera, ¿no? Habiendo más información, yo creo que sigue siendo poca. Por supuesto. Si fuese suficiente, no habría 38 mujeres muertas a manos de su marido este año, ni 1.168 desde el año 2003, que... Bueno, pues desde el caso de Ana Orantes, que puso un antes y un después a esta situación. Sobre todo, le dio voz social y judicial, que es la que ha hecho posible que tengamos en estos momentos esta situación de legalidad, ¿no? Y no olvidemos que España es pionera en estas leyes.
Laura Fernández, psicóloga del área de igualdad del Centro de Información a la Mujer. Antes de entrar en la programación que está llevando a cabo el Ayuntamiento de Cartaya, en esta charla que estamos manteniendo aquí las tres, ¿con qué mensaje te quieres quedar? ¿Qué es lo que aún te queda pendiente por decir? Que además es muy importante que el oyente lo reciba. Yo quisiera sobre todo destacar que estamos aquí, Carmen María y yo, en representación del lugar donde desarrollamos nuestro trabajo, pero porque queremos sobre todo que esto no solo lo escuchen las mujeres. Parece que este programa está destinado para que la mujer reconozca su situación. Creo que es fundamental que los hombres que estén escuchando, los oyentes que estén escuchando esto ahora mismo, puedan entender el profundo sufrimiento que provoca esta situación en las mujeres a las que lo ejercen, ¿no? Es importante que ellos sepan que es condenable, que no se puede permitir y por supuesto que las mujeres entiendan que estamos aquí para ayudarlas y que de esto se sale, por supuesto que sí. Puede costar hablar de este tema, pero es la cruda realidad, desgraciadamente. Y dentro de esa programación se presentaba el pasado lunes en el Ayuntamiento de Cartaya bajo el lema Cartaya, silencio nunca más. Hablábamos un poco de la infancia, ¿no? De los jóvenes, desde más pequeño mucho mejor, deben de conocer en qué términos vive y cómo debe de actuar. Carmen, a estas alturas, que hoy es jueves, que mañana tenemos una jornada muy intensa, ¿con qué te quedas de cada acto que ya se ha compartido a un nivel, yo diría, mayoritariamente, donde la gente ha participado quizás más que el año pasado? Bueno, yo me quedo con que este año le hemos dado amplitud a un sector de población que por las dificultades que habíamos tenido no se había tocado nunca, como es la primera etapa de primaria, ¿no? Con los cuentacuentos. Tenemos que enseñar a nuestros niños y a nuestras niñas desde pequeñitos a hablar de igualdad, a hablar de prevención de violencia, que es la violencia, y por supuesto adaptado a las edades que tiene. Me quedo por supuesto con la gran satisfacción de la cantidad de personas, niños y niñas que han participado de nuestros actos y por supuesto las que van a participar mañana. También a mí me gustaría hacer referencia a nuestro área porque creo que el hecho de que nuestro CIN esté ubicado, que ha sido por supuesto una apuesta a nivel municipal, en el centro de la plaza, en un lugar tan emblemático como es la Casa de la Cultura, un lugar tan cercano, promueve a que las mujeres conozcan mucho más nuestros recursos y se acerquen a preguntar. Y de hecho, bueno, hemos tenido un aumento muy importante en el número de casos que se están atendiendo. Ojo, y quiero decir con esto que en nuestro área no solamente se atiende víctimas de violencia de género, en nuestro área se atiende actividades, asociacionismo, situaciones que se encuentren mujeres, empleo, formación, recursos, es decir, hay una amplitud de servicios muy importante y se le da una especial sensibilidad y relevancia a lo que es las mujeres víctimas de violencia de género. Pero se trabajan muchas otras áreas, es decir, la persona que se acerca al servicio no va a que sea atendida por violencia de género única y exclusivamente, esto puede suponer pues aproximadamente un 30% del personal que tenemos que se acerca. Tenemos que reiterar, ya eso también lo hemos dicho en otras ocasiones, pero repetirlo una vez más, tú lo comentabas antes, la función que hace la Guardia Civil o la Policía Local ante denuncias, cómo actuáis, que vais, digamos, de la mano, trabajáis de una forma sincronizada también, ¿no? Claro, es que es indispensable la coordinación entre las distintas áreas y entre los distintos servicios. Si llega algún caso a centro de salud y ese caso no se nos remite, difícilmente. ¿Cuál es nuestra función? Pues una vez que ya la persona, por supuesto, ha dado su consentimiento para que nos haga la derivación, ya se le ha informado del servicio. Cuando ya nosotros vamos a atenderla, ya la persona reconoce nuestros recursos. Que no, está en su perfecto derecho de decir, oye, mira, yo no quiero ser atendida y no pasa nada. Bueno, pues
perfecto, pero que usted lo conozca, que en cualquier momento sepa usted dónde tiene que acudir. Esa coordinación entre los distintos servicios es indispensable. Si no, seríamos una patita en una mesa que se queda muy coja. Como coordinadora y trabajadora social del Centro de Información a la Mujer, es el punto central. Además se encuentra en pleno centro de Cartaya, en la Casa de la Cultura, donde se pueden dirigir presencialmente a recibirse la cita por teléfono. Existen otros teléfonos alternativos que podamos publicar o páginas web donde dejar constancia de una forma anónima, porque eso es otro punto. Siempre el portal de transparencia y la privacidad de los datos, tanto como si va la persona que está siendo maltratada, como si alguien se convierte en un testigo directo, también puede denunciar esos casos. ¿A través de qué plataforma puede hacerlo? Vale, mira, nosotros dentro de nuestro área tenemos 2 teléfonos, que uno es el del teléfono de mesa, que es el 859 99 41 71, y además disponemos de un servicio de telefonía móvil, que es el 604 41 64 20. Eso es en horario de oficina. Y en horario de fuera de oficina y días de fiesta está el 900 200 222 999, ¿vale? Con esto, ¿qué queremos decir? Que cualquier persona que tenga cualquier tipo de problema va a poder acudir o bien a estos teléfonos o bien directamente policía local o guardia civil. A mí sí que me gustaría recalcar que el área de igualdad que engloba el Centro de Información a la Mujer es más amplio, tiene otra serie de servicios, engloba el Centro de Información a la Mujer. El Centro de Información a la Mujer depende del Instituto Andaluz de la Mujer de Huelva. ¿Con esto qué es? Que todos los recursos que a nivel de Andalucía existe, nosotros podemos utilizarlos. Son talleres, tenemos un programa especial para menores de hijos e hijas víctimas de violencia de género, es decir, tenemos el servicio de MUVI para mujeres con problemas de agresiones sexuales, es decir, son servicios que dependen de Huelva, que al estar anexados y depender de ellos, pues son servicios que también se ponen en marcha en nuestro municipio, con lo que quiere decir que es un añadido más a nuestro servicio municipal. Mañana, día 25, es decir, este viernes, se celebra lo que venimos anunciando, es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Vamos a intensificar estos últimos minutos en el desarrollo de esa jornada, que yo creo que tiene un planteamiento tanto a nivel matinal como a nivel de tarde, ¿no? Sí, vamos a ver, mañana va a dar lugar una marcha que, por supuesto, y dentro de todo el sistema de prevención, como he comentado antes, la coordinación tanto con los medios de seguridad es indispensable, con otros colectivos sociales y sobre todo con los centros educativos es imprescindible, porque de ahí va a depender nuestra prevención. Mañana va a tener lugar una marcha que va a salir de aquí, de la rotonda de Consolación, dirección calle Santa María hacia abajo, va a salir a las 11 de la mañana para terminar en la plaza de Redonda con la lectura del manifiesto del acto institucional. Esto conlleva por detrás mucho trabajo por parte de los centros escolares, a los cuales queremos agradecer, que centros de primaria, centros de secundaria, se han elaborado canciones, se han elaborado cartelería y están siempre dispuestos a colaborar con cualquier tema relacionado con la prevención de la violencia y la promoción de la igualdad. Entonces a mí me encantaría que este medio de comunicación pues hacer extensiva para que se anexasen a la participación y pudiesen veniros con nosotras y con nosotros y echar un rato para aclamar que silencio nunca más. Jamás vamos a hacer un minuto de silencio por las mujeres fallecidas. Vamos a alzar nuestra voz para decir ya basta. Eso a nivel local, pero a nivel provincial creo que también debemos de comentar el acto que tenemos en Huelva. Sí, a nivel provincial en Huelva hay una manifestación que empieza, creo que es a las 7 de la tarde. A las 6 de la tarde. ¿Sabes el sitio donde sale, Laura? Comienza en la rotonda de los bomberos. Perfecto. Finaliza el Paso Santa Fe, también con una lectura de manifiesto. Perfecto.
Seguiremos estando en contacto porque mañana continuamos hablando de la violencia de género y vamos a estar presentes en este acto importante que, están implicados los centros escolares. Vamos a tener representación de colectivos de nuestra localidad y de instituciones y es importante acudir, no quedarse en casa. Sea usted maltratada o no maltratada, yo le invito a que salga a la calle mañana y que se una a esta manifestación. Carmen, como siempre, ha sido un placer estar aquí contigo, también hoy acompañada en tu caso por Laura Fernández Márquez, psicóloga del área de igualdad del Centro de Información a la Mujer. Y no sé si queréis añadir algo más, si queréis hacer una invitación. Ahora es el momento no de alzar la voz, sino simplemente de transmitir ese mensaje de conclusión. Bueno, pues a mí sí que me gustaría a reiterarme de nuevo en invitar a toda la población, a toda la ciudadanía, a que comparta con nosotros y con nosotras esta marcha para eso, para dar voz a aquellas personas que ya no la tienen. Agradecida por este espacio que podamos expresar y que llegue a todos y a todas. Muchas gracias y buenos días. Muchas gracias. Gracias. La actualidad de nuestro pueblo en De Buena Mañana, el programa matinal de Radio Cartaya con Isabel Horta y Mari Carmen Díaz. Te esperamos de 9 a 1. Radio Cartaya, la fuerza de la palabra.